Que si él le está pidiendo un examen psicotécnico para que alguien sea presidente, yo pediría que por lo menos denle un examen de economía para ser ministro, ¿no? Muchas gracias a cada uno de los que están aquí presentes para lo que es esta conferencia de prensa. Bueno, en el día de hoy hemos sido informados que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, ha presentado una denuncia por intimidación pública contra mi persona, Ramiro Marra, nuestro candidato a jefe de gobierno, y Agustín Romo, candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Esta denuncia se presenta luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, dijera ayer ante los medios de comunicación que iban a meter preso a los supuestos responsables de la corrida cambiaria que estamos viviendo. También se sumaron a esto declaraciones de miembros de la CGT pidiendo abiertamente mi detención para que no pueda asumir en el caso de ganar las elecciones presidenciales. Este encadenamiento de hechos indican claramente que el kirchnerismo está intentando ensuciar el proceso electoral o incluso proscribir a la fuerza política más votada de las elecciones de agosto, porque saben que estamos a pocos puntos de ganar en octubre y terminar con su gobierno de delincuentes para siempre. No vamos a aceptar bajo ningún punto de vista que el gobierno pretenda desligarse de la responsabilidad que tiene en el descalabro económico que están ocasionando con las medidas que ellos mismos tomaron. Yo les pregunto, ¿acaso yo soy responsable del déficit fiscal? ¿Acaso soy responsable de la emisión monetaria? ¿Acaso soy responsable de la toma de deuda? ¿Acaso soy responsable de la esterilización con las LELIQs? ¿Acaso soy responsable de cada una de las regulaciones que están destruyendo el sistema productivo? ¿Acaso soy responsable del cepo? Nuestras declaraciones sobre la situación económica argentina son las mismas que venimos sosteniendo desde hace años. Y este modelo empobrecedor inexorablemente conduce a una hiperinflación. Y eso no tiene nada que ver con nosotros. Es decir, la historia monetaria argentina es prueba de ello. Desde que existe el Banco Central, la tasa de inflación en Argentina en promedio ha sido 250% anual. Hasta que se produjo el repudio de la moneda en 1991, con la convertibilidad donde la inflación fue del 9% promedio concentrado en los primeros 20 meses. Pero cuando se quedaron sin financiamiento, ¿qué hicieron? Volvieron a las andadas y nos dijeron que iba a ser diferente. Así la inflación en los 4 primeros años del régimen K fue del 10% promedio, en los segundos 20%, luego 30%, con Macri 40%, y hoy la inflación viene viajando al 120% anual. Si tomamos el dato punta anualizado, viene al 300%. Si lo tomamos en la COR, 370%, en alimentos 470%, y en mayoristas estamos en el orden del 700%. Con una relación de pasivos monetarios remunerados, base monetaria de más de 3 veces, situación que es peor que la que teníamos en la previa de la hiperinflación de Alfonsín. Y con un desequilibrio monetario y fiscal peor que el que teníamos en la época del Rodrigazo. Llevo solamente en política casi 2 años. Me van a achacar a mí la decadencia de los últimos 100 y en especial el escándalo de los últimos 40 años y en especial mucho más el desastre que ocurre en la Argentina desde el siglo XXI con el kirchnerismo. ¿Por qué no tratan de ser un poco más serios? ¿Por qué no se hacen cargo de los problemas y no de culpar a los que venimos a aportar una solución verdadera? Nuestras declaraciones sobre la situación económica son las mismas que venimos dando siempre en un país que le ha quitado 13 ceros a la moneda. Destruyó 5 signos monetarios y tuvo 2 hiperinflaciones sin guerra, con lo cual todo esto no podría ser una novedad. Pregunta, ¿los que están hablando quieren ser parte de la conferencia? Bueno, busca la forma de no interrumpir. Bueno, digamos, si querés, digamos, te debe estar queriendo escuchar a vos seguramente. No, vos sos un grosero, que es otra cosa. Durante 4 años este gobierno, con la complicidad de la pseudo-oposición, ha presentado presupuestos con niveles altísimos de déficit fiscal y han utilizado la emisión monetaria como herramienta para cubrir ese déficit. Estamos hablando
que usaron 20 puntos del PBI. Y cuando uno les alertaba que esa emisión monetaria iba a generar inflación, decían que no, que eso no pasaba. Es más, mandaron trabajos diciendo que estaban emitiendo y la inflación bajaba. Así estamos. Ahora nos están comiendo los rezagos de la política monetaria. Ahora van a aprender lo que es los rezagos de la política monetaria. La inflación y la suba del dólar, que en realidad es caída del peso, es la consecuencia directa de esas decisiones y no hay otra razón. Desde que asumieron, emitieron alrededor de 9 bases monetarias. El desequilibrio fiscal actual es peor al que teníamos en el Rodrigazo, que era 14% del PBI. Hoy, si sumamos el Estado Nacional más el Banco Central, estamos en 15 puntos. Y 2/3 de ese déficit lo explica el desastre que hay adentro del Banco Central. Obviamente que el desequilibrio monetario también es peor que el que teníamos previo a la hiperinflación y previo al Rodrigazo. En vez de tomar las medidas correspondientes, siguen tirando nafta al fuego. ¿Qué creían que iba a pasar con el plan Platita? Digamos, cada vez que hacen algo, aumentan el déficit fiscal. Yo estoy a favor de la baja de impuestos, pero también hay que bajar el gasto, que esa es la parte que siempre se olvidan los políticos. Y también hay mucha hipocresía, porque cuando el déficit aumenta, porque aumenta el gasto público, no ven una hiperinflación. Ahora cuando el déficit aumenta porque bajan impuestos, sí. También otra gran hipocresía de los políticos. Entonces, si el gobierno, digamos, quiere detener a los responsables de la corrida cambiaria y la corrida financiera y todo lo que quieran, lo que tiene que hacer es ir y mirarse al espejo. Fijarse bien, digamos, cómo arrancaron esta gestión. Por ejemplo, las cosas que hizo el impresentable de Guzmán. O, digamos, la impresentable de Batakis, digo. O, digamos, las cosas que está haciendo Massa desde que es ministro. Hay que tener bien claro, a ver si lo entienden de una vez. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero. Y esto puede ser o porque aumenta la oferta, o porque cae la demanda, o porque ocurren las dos cosas a la vez. Eso genera una pérdida del poder adquisitivo del peso. Esto quiere decir que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Y el dólar, como es un activo financiero, sube primero. Pero después, atrás de eso, vienen los precios de los transables, después de eso vienen los mayoristas, después los minoristas y después vienen los salarios. Por eso también en los procesos de aceleración inflacionaria se produce un fuerte deterioro del salario real que lleva a la gente que aumente el número de pobres e indigentes. Nuestras declaraciones, lejos de ser imprudentes, son las únicas declaraciones responsables pensando en el bienestar de los argentinos. ¿O acaso ustedes quieren que les mientan? ¿Acaso están a favor de esos economistas que le dicen, no, por favor, sean responsables, quédense en pesos, mientras que ellos acumulan en dólares? Vamos, dejemos la hipocresía de lado, con tasas de interés reales negativas, con tasas que pierden contra el dólar sistemáticamente. ¿Acaso, digamos, ustedes aplaudirían a aquel que les diga, no, quédense en pesos, así el gobierno los destruye con impuesto inflacionario? ¿Se dan cuenta lo que está detrás de la lógica del Banco Central? A ver si lo entienden de una vez. En los últimos 20 años nos robaron 280.000 millones de dólares con señoriaje. Este gobierno de delincuentes lleva robados 90.000 millones de dólares. Y si lo toman en el dato anual último, estamos en 25.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿por qué tenemos que entregarle a los políticos delincuentes 25.000 millones de dólares por año, donde pierden todos los argentinos de bien? O sea, ¿a quién acá está a favor del robo? ¿Y por qué que roben los políticos está bien? Para mí, robar está mal. Y los corruptos tienen que ir presos. Sin embargo, parece que acá quieren matar al cartero. En un contexto de hiperinflación como el que estamos viviendo, decirle a los argentinos que se queden en pesos es considerarlo a la más absoluta de las pobrezas, es destruirle los ahorros. Si ustedes le hicieran caso a estos políticos, en el año 2001, con 1.000 pesos, tenían 1.000 dólares, y si se hubieran quedado con los pesos, hoy tendrían $1. Los hubieran destrozado. Nosotros no vamos a ser cómplices de la destrucción del poder adquisitivo de los argentinos.
Durante meses hemos sido extremadamente prudentes, incluso frente al Fondo Monetario Internacional, al cual le pedimos que sin darle nuevos fondos a este gobierno de inoperantes, le mantuviera el rollover de la deuda para evitar una crisis. Pretender hacer responsable de esta corrida a la única fuerza política que viene a plantear el cambio es una canallada solamente esperable del kirchnerismo. Lamento haber visto a periodistas y a la pseudo-oposición hacerle juego al gobierno en estos días, sumándose a esta canallada. ¿Acaso, digamos, Juntos por el Cambio quiere lavar las culpas del ministro Massa? ¿Tendrá que ver con las reuniones que tuvo, digamos, el señor potencial ministro de Economía, Carlos Melconian, con el ministro Massa? ¿O acaso, digamos, el cepo no es una suerte de subsidio a importadores? Y ir y pedir por la defensa de la CIRA y cuidarlas no es agarrar y tratar de materializar y cuidar el tongo ese. Vamos, son socios. Los responsables del desastre económico que los argentinos estamos viviendo son los políticos ladrones con su modelo empobrecedor de déficit fiscal financiado con emisión monetaria. Cualquiera que afirme algo distinto a esto es cómplice de la destrucción de nuestra moneda. Para finalizar, quiero aprovechar para decirle a los argentinos que faltan pocos días para que vayamos a las urnas, que tenemos una oportunidad histórica. El cual yo lo tenía pactado hace 4 meses. Yo soy amigo de Juan Napoli. Y bueno, mucha gente se quiso venir, cerca de 700, 800 personas, y no podíamos porque era una cuestión de restricción física. Él, cuando me quiso saludar, le pedí que no se excediera en el saludo, o sea, que solamente le iba a dar la mano. Y en ese contexto, nada, yo le aclaré que él, digamos, es amigo de Larreta, y él me dijo que no negaba sus amistades, pero yo le dije que él había jugado abiertamente. Entonces, o sea, te tocó perder, te quedaste al lado de los perdedores, perdiste. Así es que, digo, no descarto que quieran estar tomando venganza por esto. Además, sin lugar a dudas, o sea, el comportamiento y las declaraciones de economistas de Juntos por el Cambio muestran que ellos son cómplices de este ataque hacia mi persona, porque nadie en su sano juicio haría las declaraciones que hicieron, salvo que sean cómplices de robarle a los argentinos, lo cual tampoco lo descarto. En cuanto a las declaraciones de Darío, Darío es un analista de mercado y puede hacer las declaraciones que quiera. Usted, lo que yo entiendo que en general no estén acostumbrados a la lógica de los liberales. Es decir, ustedes en cualquier fuerza política los van a ver todos alineados, repitiendo lo mismo, diciendo el mismo libretito, o sea, todos contestando la misma cosa. Bueno, algunos hasta postean y se olvidan de quitar el que le dijeron, digo, como la señora Vidal, ¿no? Que hizo un posteo y se olvidó de sacar que le estaban diciendo lo que tenía que postear. Con lo cual entiendo que estén acostumbrados a esa lógica. Nosotros, los liberales, no somos manada. Y cada cual tiene su forma de pensar. O sea, y nosotros, además, nos retroalimentamos en nuestras diferencias, porque es una forma de incrementar el conocimiento y mejorar la discusión. Fíjate que nosotros, por ejemplo, en la dolarización, nosotros tenemos 5 alternativas distintas, y que en realidad cada una de ellas tiene que ver con cada uno de los posibles escenarios que estamos viendo. Así es que en ese sentido tiene que ver con eso. Con lo cual, con lo que haya dicho Darío está perfecto. Ramiro, la pregunta pendiente, Ramiro, allá por el 2018-19 nos juntamos en las oficinas de Alternativa Federal y no entiendo por qué tanta hazaña y tratan de delincuentes al oficialismo cuando vos me hablaste maravillas de Sergio Massa antes de entrar a una nota que tenía pautada con Labaña en la calle Paraguay y Cerrito. No recuerdo tu cara, la verdad, no recuerdo haber hablado con vos. La verdad que no, además, te conozco recién ahora, si me preguntás. ¿Cómo voy a hablar bien de un candidato que estaba en otro espacio político?
La Baña no estuvo en el mismo espacio que Massa. Hay alguna información que te olvidaste capaz vos. Pero eran alianza. ¿Qué alianza? Si nunca estuvieron juntos. Massa y La Baña nunca sacaron una foto juntos en el 2018-2019. Tu pregunta claramente es con información errónea. La Baña y Massa no estuvieron juntos en misiones. Yo no voy a estar aclarando cosas del 2019. Hoy estamos dentro de La Libertad Avanza. Yo no conozco tu cara, no sé qué me estás diciendo y te digo, es mentira. Simplemente ¿por qué? Porque no estuvieron dentro del mismo espacio político. Pero bueno, y si en algún momento hablé bien de alguien, ahora hablo mal. Porque la gente cambia. La gente cambia. Si en algún momento hablé bien de alguien, puede ser. Hoy te hablo mal. Hoy Massa es el peor ministro de Economía y nos está persiguiendo políticamente. ¿Cómo era tu nombre? Ricardo, ¿por? Bueno, no te conocía. No, yo tampoco. No, si me hablaste conmigo. Empezaste hace 2 días. Por eso, de 2 días. Bueno. Javier, buenas tardes, ¿cómo va? Empezó hace 2 años. Nada, ¿vos te la agarrás conmigo? No te agarres conmigo. No te conozco. Mirá que yo no soy un gatito. Javier, desde otras fuerzas políticas ayer te cuestionaban porque dicen que ahora siendo el candidato más votado tenés injerencia en los mercados. ¿Crees que tenés injerencia en los mercados? Y por otro lado, Massa acaba de pedir un psicotécnico para el balotaje. ¿Qué pensás de lo que dijo Massa? La verdad que la segunda es muy divertida, ¿no? Veo que la forma de construir las falacias ad hominem se vuelven cada día más divertidas. O sea, así que si él le está pidiendo un examen psicotécnico para que alguien sea presidente, yo pediría que por lo menos denle un examen de economía para ser ministro, ¿no? Y lo otro es, mirá, cuando vos mirás los números de la economía argentina, decime si cada uno de los análisis son incorrectos. No, digo, yo miro los indicadores de la economía argentina, de vuelta, los repaso todos para que los tengamos claros. Tenés un desequilibrio monetario fruto del cepo que es peor que el que teníamos en el Rodrigazo, con un déficit fiscal más grande que el que teníamos en el Rodrigazo. Tenés una relación de pasivos monetarios remunerados respecto a la base que es mayor que el que teníamos en el primer trimestre del 89 previo a la hiperinflación de Alfonsín. Con el agravante que vos además tenés una situación social peor que la del 2001. Y como si todo eso fuera poco, la inflación la tenés viajando en la punta a niveles que pueden oscilar entre el 300% y el 700%. Está claro que tenemos un problema y es solo describir los datos. O sea, eso no tiene ningún juicio de valor. Si además vos contemplás todas las... digamos, a ver, ¿cuál es el punto? El punto con el cepo, para verlo técnicamente, es una forma de obligarte a demandar más pesos de lo que vos querrías tener. Es una forma de aumentar artificialmente la demanda de dinero. Es decir, que aumenta la base imponible del impuesto inflacionario, que es un robo. Es más, yo digo, les hago este desafío. Vean y busquen y revisen mis declaraciones acerca del Banco Central desde el año 2017, 2018. Es decir, no es nuevo que yo diga que el peso, ¿sí?, es la moneda que emite el político argentino y que por ende no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para bono. O sea, esto no es que lo dije hoy, lo digo sistemáticamente. Cuando yo sostengo que hay que eliminar el Banco Central, a mí lo que me avala es la historia. Es decir, si nosotros destrozamos 5 signos monetarios, le quitamos 13-0 a la moneda, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. El único periodo desde que existe el Banco Central que hubo baja inflación fue durante la convertibilidad porque el dinero se determinaba endógenamente. Es decir, no era por acción del Banco Central. La pregunta es, ¿siempre funcionó mal? ¿Siempre ha causado daño? Además es un impuesto hiper recontra regresivo porque le pega muchísimo más fuerte a los que menos tienen. Distorsiona el sistema de precios, con lo cual complican los programas de inversión. Digo, la pregunta, la locura no es querer eliminar el Banco Central, la locura es querer tenerlo. ¿Sí? Con todo el daño que causa, la locura es ¿por qué? Es decir, la pregunta es ¿por qué avalan que los ladrones de los políticos nos roben 25.000 millones de dólares? Ustedes se imaginan lo que, supongamos que el PBI, digamos, estuviera en 500 billones americanos. La pregunta es,
Si yo le voy a inyectar a la gente, le voy a devolver 5 puntos del PBI, ¿cuál es el problema? Es decir, ¿por qué le avalan a los políticos que nos roben 5 puntos del PBI? Esa es la discusión. Hay un conjunto de delincuentes que se quieren quedar con 5 puntos del PBI a costa de todos ustedes. Ahí está la cuestión. Por eso la defienden con uñas y dientes. Y todos los cómplices de los políticos ladrones van a salir a defenderlos. Pero no han podido dar un solo argumento sólido en contra de nuestro argumento de terminar con el Banco Central. Próxima, por favor. ¿Qué tal, Milei? Buenas tardes. Jorge Moure de Radio Mitre. El presidente Alberto Fernández utilizó la palabra aterrorizar a la población por sus dichos. Eso por un lado. Y por otro lado, el comunicado de las distintas asociaciones bancarias que le pidieron a los candidatos utilizar un lenguaje más moderado. ¿Va a respetar eso? ¿Va a redoblar la apuesta? ¿Cuál es por lo menos su posición ante esa recomendación que hicieron en el día de ayer? Gracias. La realidad es que cuando vos mirás la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria de este gobierno, yo creo que Frankenstein, Drácula y todos los monstruos más malos de todos salen espantados. El que aterra es Alberto Fernández con este conjunto de políticas económicas. Es decir, vos sabés que a lo largo de la historia todas estas cosas no funcionaron nunca, generaron tremendos desastres y aún así lo replicás. Es decir, yo le diría, Alberto, vos sos el que asustás a la gente con tu admiración por Alfonsín y lo querés llevar a los hechos de manera intensa. O sea, eso me parece que causa terror. Y en el caso de los bancos, digo que hay una policía del pensamiento, hay una policía de cómo tenés que expresar, de que, o sea, las personas no pueden ser distintas, o sea, todos tienen que tener el mismo tono, todos tienen que... Porque él también nos pide que todos nos vistamos igual, que todos pensemos igual. Digo, la verdad que transpiran tanto socialismo que da que hablar. Pero claro, yo lo entiendo, tienen un problema grave. ¿Sabes cuál es el problema grave? Que hoy los bancos no trabajan de bancos. Los bancos hoy toman depósitos, ¿sí? Y en lugar de ir y prestar, hacen LELIQs. Entonces, se cobran, ¿sí?, un spread y miran. Claro, entonces, ¿saben cuál es el problema? Con nuestro modelo van a tener que salir a laburar de banqueros en serio. No de apéndice del gobierno. Tremendo, ¿no? Ahora se entiende por qué se ponen como se ponen. Es decir, muchachos, nosotros vinimos a cambiar esto en serio. Y por eso el statu quo está chillando, está crujiendo. Milei, buenas tardes. May Barana de Radio 10. Estamos en vivo con Pablo Dugan. Preguntarle, usted dijo que si sube el dólar es más fácil dolarizar. ¿Cómo va a dolarizar la economía argentina? ¿Cuándo lo va a hacer si llega a ser presidente? ¿En qué momento de su mandato? Muchas gracias. Bueno, esa es otra de las grandes, no respecto a la pregunta, sino, digamos, a lo que han dicho otros economistas. Hemos llegado a la ridiculez de ideologizar la matemática. Es decir, si yo tengo que rescatar la dolarización que es rescatar el pasivo del Banco Central, que son las LELIQs, los pases y la base monetaria. Entonces eso da una determinada cantidad de pesos. Los dólares que ustedes necesitan es esa cantidad de pesos dividido el tipo de cambio. Es decir, no tiene ninguna connotación más que una connotación de índole matemática. Después la llenaron de otros conceptos y mienten. A ver, el punto es el siguiente. Si nosotros siempre hemos dicho que la dolarización es al tipo de cambio de mercado, es al tipo de cambio de mercado, es lo que determina los individuos
interactuando que determina ese nivel de ese precio. Entonces no tiene ninguna otra connotación. Y si el precio de mercado es más alto, ¿sí? Bueno, tendrá que ver con las disparatadas políticas económicas que aplica este gobierno. Tendrá que ver con lo que emite, con el déficit fiscal, con las tremendas aberraciones que comete en el mercado de cambio. Tiene que ver con eso. Es decir, pero ponerle ideología a una cuenta es verdaderamente patético, ¿eh? O sea, con lo cual contesté la primera pregunta. Pasarme la segunda era... ¿Cómo va a ser para dolarizar y cuándo, en qué momento de su mandato se llega a ganar? A ver, nosotros más bien, nosotros si ganamos, en el primer día que llegamos al gobierno vamos a llamar a extraordinarias. Estamos terminando un paquete de medidas que vamos a enviar al Congreso para mandar las reformas, y dentro de esas reformas va a estar también la reforma que implica la eliminación del Banco Central. El tiempo en el que se tarda, digamos, hay que separar los pasivos monetarios del central en dos. Por un lado, lo que tiene que ver con las LELIQs, eso, digamos, es más rápido en términos de tiempo, en 3 meses vos lo podés liquidar. Es más, con lo cual en ese momento, es más, podés abrir el cepo y se termina el problema del cepo. Lo que demanda más tiempo es la conversión de la base monetaria. A ver, hoy el billete más grande de la Argentina no compra $2. No compra, o sea, entonces, ¿cuál es el problema? Que todo el circulante que nosotros usamos es de muy baja denominación. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, que tenía una macroeconomía muy parecida a la nuestra, al momento de dolarizar, lo quiso hacer en 3 meses y no lo pudo resolver operativamente, porque no tenés los billetes para poder hacerlo, los billetes físicos de baja denominación. Lo intentó hacer a los 6 meses, no pudo, recién pudo a los 9. En el caso de El Salvador, que tenía una situación macroeconómica distinta, no tan apremiante, dejaron la opción en las personas, tardó 24 meses. Nosotros lo que estamos proponiendo es una opción como la de El Salvador, pero que cuando 2/3 de la base monetaria se convierten, automáticamente ahí y haces la liquidación total. Es decir, que va a depender de qué, va a depender de lo que decida la gente en cuanto a cómo ir cambiando los billetes. Ahora, dado la situación de Argentina y el contexto macroeconómico y las similitudes con el caso de Ecuador, es más probable que se parezca a Ecuador que a El Salvador. O sea, pero quien va a determinar el tiempo son los individuos. En principio, sabés que yo creo que vamos a estar más cerca de los 9 meses que de los 24. Javier, buenas tardes, Pablo Lugano del Splendid, la M990. Siguiendo con esta línea de la dolarización de la economía, suena una especie de canto de sirena saber que va a haber un dólar disponible para toda la población. Ahora la pregunta es, en ese tránsito a la dolarización, ¿cómo se le explica a la gente de menores recursos lo que puede llegar a dejar en el camino si es que esto puede llegar a suceder? Pregunta. ¿Alguien se hace trampa jugando al solitario? ¿Qué opinarían de alguien que se hace trampa jugando al solitario? ¿Qué opinarían? La pregunta es, ¿cuál creen ustedes que es el tipo de cambio? ¿La ficción del gobierno de 3.65 o el paralelo? Al que hay. Miren, en uno de los libros de Pablo hay un ejemplo maravilloso. Dice que va un hombre a un bazar y quiere comprar un jarrón y entonces le pregunta, quiero ese jarrón, ¿cuánto está? 200.000 pesos, por decir algo. Dice, pero ¿cómo 200.000 pesos? Si enfrente está a 50.000. Vaya y cómprelo enfrente. No, enfrente no hay más. Bueno, acá cuando no haya más también va a costar 50.000. Precio es al que hay. ¿A qué precio hay? ¿A qué precio hay? Listo, entonces digo, cuando vos calculás tus ingresos es a ese tipo de cambio. Es al tipo de cambio de mercado, el tipo de cambio de verdad. Es decir, ahora, si quieren hacerse trampa jugando al solitario, y la realidad en algún momento se los va a llevar puesto. ¿Qué tal? Manuel Jove de TN. Milei, usted en el 2019, después de las PASO, en la previa de las elecciones generales,
en el medio también de una corrida, 2019, lo que planteaba en una publicación suya que le decía a Alberto que él podía parar esa corrida, Alberto Fernández, anunciando un equipo económico sólido, usted lo dijo en su momento. Le pregunto si considera que es comparable aquella situación con esta y si cree que anunciando a un ministro de Economía o más detalle de su equipo podría colaborar con la situación económica del país. Nosotros todavía no ganamos. O sea, si nosotros el 22, supongamos que se diera la situación de que ganamos en primera vuelta, inexorablemente yo voy a estar anunciando todo el gabinete para que justamente ya sepan hacia dónde vamos. Ahora, voy a hacer una nota de color. Porque esto no es menor. Hay una idea muy instalada por los economistas argentinos que además, después los de afuera, digamos, cuando cubren Argentina, contactan a esos economistas y repiten las mismas estupideces. Cuando vos vas a rescatar una deuda, esa deuda no vale menos, vale más, ¿sí o no? Suponete que yo tengo una deuda con vos y te digo te la voy a pagar, esa deuda ahora vale más, no vale menos. Exactamente. Bueno, porque todos los economistas argentinos agarran y cuando te dicen que el activo del Banco Central vale 0, lo que te están diciendo es que no la van a pagar. Con lo cual la única forma en que eso se cierra es con una hiperinflación para que no valga nada lo que tenés en el pasivo. Cuando vos decís que vas a pagar, quiere decir que eso tiene valor. Quiere decir que entonces el nivel de precios implícito no es infinito, y por ende la tasa de inflación es más baja y por ende no hay hiperinflación. Es decir, anunciar la dolarización es decir que estoy rescatando la deuda. De hecho, mi declaración frente al Fondo Monetario Internacional fue muy clara en eso. Dije, nosotros vamos a honrar nuestros compromisos y los derechos de propiedad se respetan a rajatabla. Honrar nuestros compromisos es vamos a pagar la deuda. Cuando ustedes miran la deuda del gobierno nacional, que son 400.000 millones de dólares, ¿quién creen que es el máximo acreedor del gobierno? El Banco Central. Al Banco Central le debe 120.000 millones de dólares. Es decir, cuando estamos diciendo que vamos a honrar, justamente lo que estamos diciendo es que esa deuda va a tener valor. ¿Y la vamos a honrar con qué? Con superávit fiscal. Y no solo eso, cuando digo los derechos de propiedad se respetan a rajatabla, lo que estoy diciendo es que la solución de las LELIQs no va a implicar un plan Bonex, no va a implicar una expropiación, va a implicar una solución de mercado, es decir, una solución voluntaria, es decir, se respeta el derecho de propiedad. Entonces, yo no tengo la culpa de que muchos de mis colegas sean brutos y o malintencionados. No le hicieron la pregunta sobre la denuncia. ¿Me permitiría hacerle una consulta sobre la denuncia? Abajo.